Así que, de cierta forma, vamos a dar algunos puntos que vamos a tocar, ¿no? Sobre todo en mi módulo y ya los diversos especialistas que van a entrar luego irán también desarrollando acerca de justamente todos los temas que van a tocar en este diplomado que en realidad tiene muchos puntos por tratar. Bueno, brevemente, soy ingeniero civil, ya tengo más de 15 años de experiencia, tengo certificación BDC, tengo experiencia ya sea en hospitales, en el aeropuerto, en la Videna, he trabajado en Chile, recientemente en escuelas Bicentenario, entre algunos otros proyectos. Y en este caso, bueno, también soy miembro de INACAL ya hace algunos años, ¿no? Que justamente estamos trayendo las normas BINA a Perú. Así que ya me conocerán mucho más, no quiero extenderme más de lo debido en esta parte. Y un poco para entender por qué tenemos que, en este caso, estudiar BIMS para hospitales. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque voy a dar un ejemplo de la ciudad donde soy, ¿no? Yo soy de Tacna y esta historia del Hospital Hipólito Unanue, ya, tiene muchos años atrás desde que digamos, se anunciaba, ¿no? Pero en este proyecto debió culminar el año 2019. Hasta el momento sigue paralizado, el presupuesto pasó aproximadamente de 300 a 800 millones y se tiene solo un avance del 40%. Entonces, es solo una pequeña muestra de cuántos proyectos en este caso tienen diversos problemas. Ya habrá mucho que digamos que conversar, pero hablamos de un hospital, no hablamos de un proyecto que tiene una complejidad bastante alta. A diferencia de repente de una edificación, llámese alguna institución, un hospital tiene demasiadas instalaciones, ¿no? Tiene ya sea para todos los servicios que necesita, todos los ambientes. De repente la sala de rayos X será uno de los puntos que más especialidades van a, en este caso, encontrarse, pero de por sí ya estamos hablando de un proyecto de alta complejidad. Y no es que tengamos todo el espacio del mundo, ¿no? Tenemos muchos sistemas y requieren, en este caso, algo distinto. Entonces, esta es una pequeña muestra de lo que está pasando en general en muchos proyectos. Entonces, cuando nosotros hablamos ya de lograr un cambio, vamos a una frase bastante conocida de este señor, ¿no? Que nos dice, ¿no? Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Entonces, acá es donde si tenemos una dificultad que ya se ha venido repitiendo, ya como les digo, hemos tocado solo un ejemplo, pero hoy en día tenemos ya diversas herramientas, metodologías que de cierta forma se están encontrando a raíz del Lean. El Lean siendo una metodología colaborativa, 100%, está permitiendo unir, oye, hablamos de contratos colaborativos, que en este caso hablan también de colaboración. Hemos hablado de conceptos de Lean Construction, de repente que ya se venían hace más de 10 años, pero muchas veces no se terminaba de engranar y unir todo esto. Entonces, finalmente, el Lean permite poder juntar todos estos conceptos y cada vez estamos teniendo, creo yo, mejores resultados. Entonces, cuando nosotros hablamos de unos contratos colaborativos, que en este caso es uno de los puntos que vamos a revisar o vamos a tocar, ¿ya? En principio, bueno, de repente ya habrán escuchado algunos de los contratos NEC, ¿no? Lo que busca es que se base en la confianza, en la transparencia, en tener objetivos comunes. Y esto muchas veces cuesta, ya no es tan sencillo. Venimos de repente, de una cultura muy distinta. De hecho, cuando estaba en la Videna también, que fue, creo yo, uno de los primeros grandes proyectos que se trabajó con NEC, en este caso NEC 3, fue muy difícil al inicio, ¿no? Entender de que todos tenemos que trabajar de forma colaborativa, apoyarnos y que todo esto salga adelante. Finalmente fue mucho esfuerzo, pero se lograron resultados, ¿no? Entonces se busca que se puedan alinear todos estos objetivos, se habla también de incentivos, algo que de repente bajo el sistema de contratación tradicional no tenemos. Y bueno, ya tenemos ciertos, en este caso, tipos de contratos que así vienen utilizando en Perú. Algunas ventajas que creo que ya las he mencionado es justamente la reducción de riesgos y reclamos contractuales, que justamente en estos tipos de proyectos ya hay cláusulas que te permiten manejarlo esto de una forma distinta, digamos, a la tradicional. Este diseño va a estar centrado en el usuario, ¿ya?
eh, todas las decisiones van a estar basadas en valor y no solo en costo, ¿no? Muchos los que han trabajado en el sector público saben de que antes era siempre el costo. Muchas veces quedaba relegada la parte técnica y no necesariamente en un proyecto, un contratista con menor costo es la mejor opción. Así que acá te permite hacer diversos tipos de evaluaciones que finalmente enfoquen a que se logre el producto. Porque de nada te sirve contratar un contratista mucho más barato, porque no va a poder cumplir con el trabajo por el cual había ofrecido, o de repente no lo va a hacer con la calidad necesaria. Finalmente esa partida no se culmina en el tiempo, termina siendo mucho más cara de lo que te hubiera costado de repente seleccionar al contratista, digamos, con todo el expertise necesario. Entonces, este es un punto muy importante también que tenemos que empezar a entender, y de hecho no es nada sencillo, y además de la transparencia en los proyectos, ¿no? Transparencia porque, digamos, desde etapas tempranas, trabajar con BIM nos va a permitir entender mejor los proyectos, poder comprender los proyectos. Además de que el metrado ya lo vamos a obtener casi de manera automática, sí hay que tener cierto cuidado con algunas partidas, pero en general esta transparencia con un modelo BIM desde ya es un beneficio bastante importante. Entonces, estos contratos colaborativos se vienen utilizando en muchos países hace muchísimos años, principalmente en hospitales, creo yo que se ha dado mucho valor justamente por la complejidad que tienen estos, ¿no? Si vamos a un ejemplo internacional, tenemos el Hospital Highland de Estados Unidos, que utilizando el IPD, se logró en este caso 19% menos de costos y 33% menos de tiempo, ¿no? Que obviamente es un logro bastante importante. Luego les mencionaba en este caso un proyecto de infraestructura, la Viena de los Juegos Panamericanos, que se trabajó con el NEC 3, ¿ya? Que de repente costó muchísimo esfuerzo, ya de verdad ha sido un año sin vida social, pero creo yo que tuvimos excelentes resultados, así que no fue nada sencillo, pero apoyados en BIM, apoyados en contratos colaborativos, también con el Lean Construction, como les decía, ¿no? Todas estas herramientas de cierta forma se están encontrando y están viendo que pueden trabajar juntas y cada quien te aportará parte de lo que finalmente ha sido realizado, ¿no? Cómo ha sido desarrollada cada una de estas metodologías. Entonces, cuando nosotros hablamos nuevamente de hospitales, hablamos de proyectos que tienen mucha complejidad, que tienen muchas instalaciones, ya sea por los diversos ambientes, por el funcionamiento de todos los equipos, ya sea desde la climatización, etc., ¿no? Vamos a tener muchísimas instalaciones en general. Y bueno, en este caso, ¿cómo nos va a ayudar a resolver estos problemas? Porque tener tantas instalaciones, tener tantos sistemas, no es nada sencillo. Hace mucho, digamos, hace mucho más complicado desde la etapa de diseño y justamente la coordinación para poder resolver todos estos problemas de manera temprana para que finalmente no lleguen a ser un problema en obra, ¿ya? Y en este caso, solo ya ver el modelo permite que nosotros podamos entender y asumir gran cantidad de información. Miren, solo con esta vista, en este corte, estamos viendo de repente desde la cimentación, que tiene algún tipo de cimentación de repente anclada, vemos los sistemas de HVAC, en este caso, en los pisos superiores, estamos viendo mucho de los sistemas, los ambientes. Entonces, para entender lo que estamos viendo en este corte, tendríamos que revisar cuántos planos de planta, cuántos planos de corte, de elevaciones, y aún así, ¿no? Ustedes saben que en los proyectos solo tenemos un par de cortes y eso es todo. Acá yo puedo tener el corte en el lugar que lo quiera en cualquier momento y eso en obra de verdad es muy, pero muy útil. Hoy en día, ya en la mayoría de los proyectos, ya muchos de los ingenieros de campo, de producción, ya salen con sus tablets a campo, utilizan el Revisto, como mencionaba André, o de repente el ACC, entre otros, o el Trimble Connect, entre otros. Entonces ya de verdad, un ingeniero de campo que sala con sus planitos, de verdad, no puede seguir pasando. Así que solo ya tener un modelo nos permite entender gran cantidad de información. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque en un equipo, cada quien tiene diferente experiencia, diferente conocimiento.
esto hace que no todos entendamos lo mismo, ya sea por la preparación, por los años de experiencia, por la misma carrera que has seguido. Y les cuento muy breve un cuento acerca de 6 sabios ciegos, ¿no? Eran 6 sabios ciegos y llega un elefante. Entonces, como era un animal que nunca había estado en ese lugar, todos se acercan, en este caso, para poder identificar de qué se trataba. Dentro de la experiencia que ellos tenían, de repente uno decía que era un hacha, una serpiente, un árbol, una pared, etc., un árbol, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa en obra. Estará el ingeniero sanitario, el eléctrico, el mecánico, el de costos, el de planeamiento, el de seguridad. Cada quien lo ve desde su punto de visión. Pero cuando tenemos un modelo BIM, la información como tal se hace mucho más sencilla de entender, de comprender. Y sin ser expertos, yo puedo ver que en esta imagen de la izquierda claramente tengo un problema. Tengo unas interferencias que tengo que solucionar, tengo que corregir. No importa si sé qué especialidad es. Yo estoy viendo un problema. No hay que ser, digamos, ni tener gran preparación y experiencia para evidenciar que estamos teniendo un problema de interferencias que tienen que ser tratadas y tienen que ser resueltas. Entonces, haciendo este trabajo de compatibilización, de coordinación, que sobre todo esto es importante, es que finalmente podremos llegar a ejecutar los proyectos dentro del plazo. Ya en principio tenemos que buscar ejecutarlos dentro del plazo. Ya con el tiempo iremos mejorando y de repente buscaremos acortar estos plazos, ¿no? Pero primero deberíamos enfocarnos al cumplimiento como tal. Entonces, todo este tipo de reuniones y de soluciones no son tan sencillas, ¿no? Si bien se ve fácil cuando aparece de un momento para otro, pero todo esto requiere coordinación, requiere colaboración. Y para esto es que justamente hoy en día creo yo las sesiones SAIS, ya que digamos son parte en este caso del framework o marco de trabajo del BDC, que bueno, que las sesiones SAIS fueron desarrolladas por la NASA en realidad, hoy en día son una parte fundamental para el desarrollo y solución de problemas dentro de los proyectos. Y ojo que las sesiones SAIS nos sirven tanto para la etapa de diseño como para la etapa de ejecución. Ya nos pueden servir para cualquier etapa. ¿Y qué nos va a permitir? Nos va a permitir que un equipo que toma decisiones a través de un modelo entiendan los problemas y desde ya planteen soluciones. Y esto va a cortar significativamente el tiempo de resolución, ya sea de interferencias, de incompatibilidades, que sabemos que durante el desarrollo de los proyectos pueden haber cambios, es hasta cierta forma normal. Entonces, lo importante será cómo nosotros actuamos para poder resolver estos problemas. Entonces, esto es otro punto también que vamos a ver dentro del módulo. Y ya hablando un poco también del NEC 4 en particular, suma una parte muy importante acerca de la gestión de riesgos. Ya para quienes han trabajado de repente en contratos NEC, ya el término de alertas tempranas ya no es un término muy distante. También las reuniones de gestión de riesgos y la asignación de riesgos, ¿no? Hoy en día no hay un proyecto que, digamos, sobre todo esta complejidad, que debamos dejar la gestión de riesgos de lado. Ya es hoy en día requiere mucha atención y ojo que para la gestión de riesgos ya hay que clasificarlos, ya habrá algunas metodologías, algunas recomendaciones, pero no podemos dejar los riesgos de lado, porque es un proyecto en realidad, al ser nuevamente de alta complejidad, que yo se estaré aburriendo, está muy propenso a los diversos riesgos, ¿no? Ya sea desde llegada de materiales, de repente de que no tengamos la luz para el aumento de energía a tiempo para poder hacer todas las pruebas y el comisionamiento, etc., ¿no? Por más que parezca mentira, si no tenemos registrados todos esos riesgos, si no los hacemos un mapeo, un seguimiento, en realidad llegará el momento que cuando nos impacte, ya simplemente será inmanejable poder cumplir los plazos. Así que esto es otra parte que vamos a ver dentro de mi módulo, y ya trabajando también con los modelos BIM, podremos manejar los reportes de avance, ¿no? Mediante los modelos BIM podemos tener esos reportes gráficos que, digamos, uno claramente verá, oye, mira, los que están de color celeste ya se ejecutaron. Ok, creo que no queda dudas para nadie. Y de esto podríamos sacar también las cantidades, los metrados,
y de repente, mira, lo rojo todavía no se ha ejecutado. Perfecto. Todos lo vemos, todos lo entendemos, todos los comprendemos, lo podemos verificar fácilmente en campo, que estar teniendo un montón de planos, vistas, cortes, que en realidad se hace inmanejable nuevamente por la cantidad de especialidades. Así que este es otro punto que también revisaremos en la sesión y también en alguna parte hablaremos acerca del link construction, ¿no? Y hoy en día, nuevamente, ¿no? Todas estas metodologías pueden conversar y nosotros hoy en día podemos representar el sistema de las planner o el último planificador, o de repente como muchos lo conocen, el 4-week o el look ahead, ¿no? Así que podemos hacer esa representación de forma gráfica para que nos ayude la planificación, al seguimiento, que justamente ya es esto netamente parte de obra. Así que son diversos puntos que de cierta forma vamos a tocar en el módulo. Bueno, ya los veré de acá algunos meses, si no recuerdo mal la programación, pero desde ya bienvenidos a que puedan participar de este curso. Gracias a todos. Lamentablemente tenemos bastante corto el tiempo, pero bueno, gracias por la oportunidad y ya encantado cualquier duda o consulta y de verlo sobre todo más adelante en las clases. Muchas gracias, André, y a todos. Muchas gracias, Jaime. Excelente tu participación. Angie, no sé si hay preguntas, tenemos tiempo para responderlas o simplemente pasamos. Si no, las iremos respondiendo por el chat. Sí, yo diría que, gracias Jaime, yo diría que pues pasemos para tener el tiempo y al final vamos conversando. Si gusta Jaime, puedes ir respondiendo por el chat, seguramente por ahí van a hacer preguntas. Muchas gracias. Ya, correcto. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, gracias. Noches. Bueno, nuevamente, buenas noches con todos, con los que recién se conectan. Ahora sí le vamos a dar pase a Christian Leighton, ¿no? Él también va a ser parte del diplomado y bueno, él viene a brindarnos ahora su ponencia, ¿no? ¿Qué tal, Cristian? ¿Está por ahí? André, ¿me escuchas? Sí, sí, buenas noches. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Las disculpas del caso es que mi cámara todavía no la termino de arreglar, pero a ver, voy a pasar a compartir, si me permiten. Yeah, ahora sí. ¿Me confirman si se puede ver todo bien? Sí. Todo bien, se te escucha bien y se ve bien. Ya, Adelante. perfecto. Gracias. Buenas noches también nuevamente a todos los presentes, a todo el público en general. Veo que hay bastante público. No los quiero aburrir. Sé que hay varios profesores que quieren presentar algunas ideas clave de lo que significa este diplomado internacional. Conozco algunos, como Jaime Espinosa, que acaba de presentar. Hola, Jaime. Y solamente algunos tips. A mí me toca, como siempre digo, la parte aburrida de los diplomados, que es la parte de normativa, el marco legal y todo, ¿no? Pero no es menos importante. De hecho, hay muchos programas, muchos diplomados que se abocan al software, ¿no? Le dan mucho énfasis al software. Eso está, por un lado, bien, porque sabemos que cuando hablamos de BIM, ¿no? Hablamos de la parte gráfica y de la parte no gráfica, ¿no es cierto? Pero inclusive en la parte gráfica debemos tener criterios no solamente de la ISO, sino de la guía y de otros documentos que no están en este marco normativo que tenemos en Perú. De hecho, yo veo que ahorita están interactuando y escriben algunas cosas y preguntas en el chat, y yo me atrevería a preguntarles qué otros documentos, y antes de empezar, qué otros documentos, aparte de la Guía Nacional BIM y de todo el marco normativo en Perú, conocen los presentes, o sí, los presentes en este momento, ¿no? ¿Qué otros documentos conocen fuera del marco normativo de Perú para
para guiarse de una implementación, ya sea en un proyecto o en una organización. Ya, perfecto, gracias Marco. ISO 19650, NFPA. No conozco la NFPA, pero denle, a ver si estoy leyendo. Entiendo que es el Instituto de Arquitectura de Estados Unidos. BIM, el estándar BIM para proyectos de Chile. Ok, acá uno acertó. El Building Smart, efectivamente. El Building Smart Spain es el que yo recomendaría, ¿no? En la PAS 1192, esa PAS 1192 era el origen de la ISO 19650. La PAS 1192 válida para Reino Unido, ojo, ¿no? Válida para Reino Unido. El ADA, IEBC, bueno, eh, yo lo que quiero mostrarles, por ejemplo, aquí, es lo siguiente. Esta es la fuente primigenia de BIM que tienen que tener claro. Todos los que hacemos BIM. Este es el marco internacional de BIM. Este es un diplomado internacional, ¿correcto? O sea que podemos tener profesionales de otros países de la región. Todos debemos tener claro que la fuente primigenia de BIM es el BIM Forum International. Ojo, de Estados Unidos. Esa es la fuente primigenia. En segundo orden, el Building Smart International también, pero recomiendo el Spain, que es de España, ¿no? ¿Por qué? Porque ya van a entender un poco más, obviamente los que se inscriben en este diplomado, de que el marco normativo para Perú no está completo, ¿no? La Guía Nacional BIM en su segunda versión no está completa. La guía para la implementación, menos aún, menos aún. Entonces, lo que ha querido tratar de hacer el MEF, efectivamente, es dar un marco normativo, pero claro, ya se habían adelantado antes al MEF, el INACAL, como bien lo dijo Jaime, desde el año 2017, en realidad el INACAL viene trabajando para la traducción del marco internacional de BIM, convertirlo en un marco nacional de BIM, 2017. De igual manera, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, desde el año 2017. El MEF, recién con el Plan BIM en el 2020, en realidad. Entonces, son tres instituciones públicas que conforman el marco normativo de BIM, por si no lo sabían, de las principales, ¿no? Pero en el marco internacional son las que tenemos aquí en pantalla. Que las vamos a analizar en el curso, vamos a analizar de todas maneras parte de ellas, porque como repito, el marco nacional no incluye todo. Y para proyectos públicos, la experiencia justamente de Reino Unido, ¿no? El BIM en el sector público. ¿Por qué? Porque de ahí justamente viene la PAS 1192 que acaban de mencionar ustedes, pero de ahí migró a la ISO 19650. ¿Saben ustedes cuántas ISO existen de BIM? Por ahí pusieron en el mensaje, a ver si han acertado de las principales. No, no han puesto para mí otro marco que es otra ISO que es de las principales, pero antes de mencionarles cuál es, tenemos estos tres estudios de investigación que tiene el Perú. No sé si aquí tenemos amigos de otros países, pero deben saber que para Perú tenemos una investigación a nivel nacional, como el estudio de macroadopción, a cargo del ingeniero Dani Murguía, y siempre hay que citar la referencia, ¿no es cierto? Dani Murguía. Yo le puedo contar de primera mano cómo fue la elaboración de este aquí, de este estudio de macroadopción, que tuvo como mentor al doctor Bilal Zúcar, y lo pueden googlear. Bilal Zúcar, uno de los profesionales, doctor Bilal Zúcar, doctor en ingeniería, ¿no? Bilal Zúcar, australiano, que estuvo en Perú en el año 2019, tuvimos varias reuniones con él aquí, y es uno de los gurús de BIM en el mundo.
¿no? En el mundo, con esta propuesta de su tesis doctoral de macroadopción BIM para países, ¿no? Cómo se debería hacer en un país. Entonces tuvimos la suerte de que con el ingeniero Dani Murguía estuvieran acá en el año 2019. Entonces, estos son los estudios de ese nivel que se han hecho desde el 2017 hasta el 2020 a cargo del ingeniero Dani Murguía de la Universidad Católica del Perú, ¿no? Estudios bastante serios, bastante completos, que nos ayudan a entender un poco la evolución que ha tenido el BIM en nuestro país. Eh, y para tener claro, ¿no? Sobre esta parte que digo, que es un poco aburrida, que me toca a mí, pero muy importante, tener ese criterio cuando ustedes, sobre todo los que trabajan en el sector público, ese criterio legal. Sé que somos arquitectos, ingenieros, profesionales de la construcción, pero hay que tener esa práctica, ese criterio legal. ¿Cómo funciona el criterio legal? ¿Y a qué me refiero? A esto, la jerarquía de normas, ¿no? Jerarquía de normas. Entonces, yo les decía que a nivel nacional tenemos esto, normas de marco nacional, pero que están incompletas todavía. De que van a llegar en un momento poco a poco a cubrir todos esos vacíos que tienen esos documentos, sí, por supuesto, es natural que se hagan de manera progresiva, ¿no? Pero si yo digo que tenemos esos vacíos, ¿quién cubre esos vacíos? El marco internacional. Y ahí tienen todas las ISOs que se han hecho, que se han traducido del inglés al español acá en Perú desde el año 2017. Ese es el marco internacional. Repito, no se menciona de las más importantes. Hay una que es muy importante, casi de la misma, del mismo nivel que la ISO 19650, ¿no? Pero que todavía no lo voy a mencionar. Pero hay que entender esta jerarquía de norma porque pueden aparecer otros documentos, otros lineamientos exclusivos, únicos y exclusivos para un proyecto, como es el caso del proyecto especial Juegos Panamericanos Lima 2019 que tuvimos en esos años y que hubo un antes y un después en el Perú, en la industria de la construcción, eh, sobre la aplicación de estas buenas prácticas de la industria AS, ¿no? AS. Porque en Perú tuvimos una particularidad. Se empezó a emplear PIN, PDC y IPD, ¿no? Tuve la suerte de trabajar con este proyecto y ver de primera mano de la máxima autoridad de los Juegos Panamericanos, el señor Carlos Neuhaus, de cómo se pudo aplicar estas buenas prácticas de la industria AS en el Perú, ¿no? El IPD, me refiero al IPD, al BIN y al BDC. Entonces, todo eso, claro, lo vamos a detallar en el curso y voy a compartir la experiencia que tengo al respecto. En una breve y simple línea de tiempo podemos deducir dos cosas aquí, ¿no? Primero, esto de aquí le pertenece a un actor de la industria de la construcción, el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas, mediante su instrumento, ojo, y acá viene mucha confusión a veces, ¿no? Sobre instrumento de gestión que se llama Plan BIM Perú. No es una política nacional, por si acaso, ¿ah? Plan BIM Perú. El Plan BIM Perú es un instrumento de gestión por el cual se han venido elaborando diferentes documentos, lineamientos, hoja de ruta, la versión 1 de la guía, la versión 2 de la guía técnica para implementación y en este año la malla curricular de BIM, ¿no? Que ha tenido una mejora después de sus primeras versiones del año pasado. Me alegra que haya tenido unas mejoras porque está incompleto en las anteriores versiones, ¿no? Y ha ido evolucionando. Claro, hay que entender que el MEF está compuesto, el Ministerio de Economía, por economistas, no necesariamente expertos de la industria de la construcción, como sí es el caso del Ministerio de Vivienda.
el Ministerio de Vivienda conoce mucho más de la realidad de la industria de la construcción, ¿no? Ministerio de Vivienda y Construcción es. Entonces, en el 2019 se hizo una prepublicación de los lineamientos BIM, que fue la base de este documento, ¿no? Que tomó el MEF como referencia. Pero hasta ahí tenemos dos actores, el MEF y el Ministerio de Vivienda. Pero existe un tercer actor, y ese actor es el INACAL. El INACAL, el Instituto Nacional de Calidad, tiene un subcomité 13 y ese subcomité es el encargado de hacer la traducción de las ISO BIM del inglés al español. Estos comités están formados por el ecosistema BIM, que siempre digo, ¿no? Actores de la academia, el sector privado, el sector público, etcétera, que en conjunto realizamos este trabajo ad honorem para poder tener estas normas técnicas peruanas, ¿no? La norma técnica peruana. Norma técnica peruana ISO 19650, por ejemplo, ¿no? Entonces, tres actores que tenemos en el medio, Perú, para trabajar este marco normativo. Que si trabajan de la mano o no, ese es otro tema. Ya les contaré cómo es esa relación y cómo ha evolucionado en el tiempo desde el año 2017 hasta la actualidad, porque he tenido la suerte de estar involucrado en este proceso. Así que esos detalles ya lo veremos en el diplomado internacional. Aquí algunos documentos, de hecho el INACAL, esto es del INACAL, ¿cierto? A la fecha tenemos más de 12 ISOs que se han traducido desde el año 2017, una de ellas es la 16739, que algunas instituciones públicas reclamaban para tenerlo como eh, referencia en el TDR, ¿no? En los famosos TDRs, términos de referencia. Algunos decían sin mucho argumento en realidad, que no podían pedir el IFC porque no tenían un marco, ¿no? No tenían una referencia normativa. No estaba dentro del marco normativo. Algunos, digo, algunos. Entonces, ya se hizo la publicación de esta norma técnica peruana ISO 16739-1 para que pueda tener como referencia este TDR, ¿no? Y aquí está el otro, esto parte de la otra ISO, que esta es la que me parece, desde mi humilde opinión, de la misma importancia de la 19650. ¿No? Que de la serie ISO 19650 que como les preguntaba, no han podido todavía identificar en el chat. De repente por ahí alguien lo sabía, pero no lo mencionó. La 12006-2 es el sistema de clasificación de la información. En un proyecto de hospital tan complejo, con tantas ingenierías, no podemos jalar el caos del CAT, ¿no? No podemos jalar el caos de la industria, de los proveedores, de los proyectistas y de los constructores, que cada uno tiene una forma de llamar a los elementos BIM o a las partidas, si se quiere, ¿no? Entonces, del diseño a la construcción, dentro de lo que son tabiquerías, algunos le pueden llamar muros, otros le pueden llamar pared, otros le pueden llamar tabiquería, tres nombres distintos a un mismo elemento. Tres nombres distintos a un mismo elemento. No existe un criterio en Perú que podamos denominar como sistema de clasificación de la información. No existe. En otros países como Reino Unido existe 2, 3 sistemas de clasificación. En Estados Unidos igual. Desde antes de que existe el acrónimo BIM, por si acaso. ¿Ah? Desde antes que existe el acrónimo BIM. ¿No? Ya esas industrias nos llevan años de ventaja. En Perú no existe. Tenemos una que se puede decir que es la clasificación para proyectos públicos, que tampoco se lo voy a decir, salvo que se inscriban en el diplomado, ¿no? De la investigación que hemos podido hacer,
Eh, Ahí tenemos un análisis que podemos trabajarlo en el curso, en este diplomado internacional, porque, como repito, para proyectos complejos como hospitales, no podemos tener esa diferencia. Imagínense ustedes solamente la documentación, la estructura de datos que tiene el equipamiento de hospitales. Imagínense ustedes una oficina de 100 metros cuadrados, ¿no? De 100 metros cuadrados, repleta de files, archivadores, ¿no? De 200 páginas. Una oficina repleta solamente de esos files o esos archivadores con documentación de equipamiento de un hospital. Solamente de equipamiento. ¿Han visto alguna vez el entregable de estas especificaciones técnicas, de esta información que tiene cada equipo en un hospital? Es imposible de revisar, imposible de revisar. ¿Cuántos planos imprime? ¿Cuánto demora firmar y plotear los 3.000 planos que puede llegar a tener un hospital? ¿Saben cuánto demora? 2 o 3 semanas solamente ploteando y firmando, ¿no? Entonces, imagínense toda la cantidad de información que tienen estos proyectos y que además, sin un sistema de clasificación, sin un criterio, ya no le llamemos sistema, ya un criterio de clasificación de la información, de estructura de datos. Esa es la parte que no se dice, ¿no? En muchos otros espacios. En este sí, pero en muchos otros espacios no se dice, ¿no? Tenemos el modelamiento, tenemos la parte gráfica, pero la información de esa parte gráfica no está correctamente estructurada. Entonces, esto es algo que ya el Billy Nesmar ha abordado, ¿no? Que en Perú tenemos algunos casos prácticos que también hemos abordado, que les voy a mostrar ya en el diplomado internacional. Y bueno, para ir cerrando, decía yo que Plan Bien Perú es un instrumento de gestión. Ojo, no es una política nacional, es un instrumento de gestión. Este Plan Bien Perú es un instrumento de gestión de este plan de competitividad y productividad, y este plan de competitividad es parte de una política pública nacional de competitividad y productividad. Política pública nacional, ojo. O sea, hay que, en el marco normativo, saber cuál es el rango y la jerarquía que tiene este instrumento de gestión versus la política pública nacional, ¿no? Obviamente, la política pública nacional está por encima de este marco normativo de BIM desde el punto de vista del MEF. Algo también que menciono, ya para ir terminando, creo que me quedan 2 láminas nomás, es esta y la otra, y ahí termino, es de el análisis que vamos a hacer sobre la Guía Nacional de BIM. Yo les decía que es un instrumento que ya está en su segunda versión, ha ido corrigiendo algunas cosas, pero todavía tiene algunos vacíos, ¿no? Y contradicciones desde mi punto de vista, ¿no? Ese análisis, repito, lo vamos a ver en el diplomado. ¿Por qué? Porque en el diplomado no es que, como bien dijo uno de los profesores, les damos la información, los PDF y pónganse a leer y ya está. No, lo que buscamos es ese pensamiento crítico. Pensamiento crítico para esta documentación que tenemos. ¿Han analizado realmente este documento o simplemente lo siguen a ojo cerrado, como se dice? ¿No? No es la Biblia, ojo, del BIM en el Perú, ¿no? Como he escuchado por ahí. No lo es. ¿No? Tiene sus errores, tiene algunos vacíos, algunas contradicciones y es parte de lo que vamos a analizar en el diplomado. Por ejemplo, ¿no? En esta guía nacional tenemos este marco que nos dice, ¿no? Que hay un nivel inexistente. Ese nivel inexistente, en realidad, cuando he podido ver
los diagnósticos que se han hecho en instituciones públicas, nadie pone un nivel inexistente, porque si no, o sea, no hay nada, es la nada, ¿no es cierto? En realidad, cuando hacemos los diagnósticos para instituciones públicas, he encontrado que están en un nivel inicial, ¿no? Esto es en cuanto al poco conocimiento de BIM. Pero ¿cuánto, por ejemplo, cuánto les va a llevar a una institución pública, que es lo más crítico, ¿no? De repente para los privados es más rápido, porque la toma de decisiones en el ámbito privado es más rápida, pero en el ámbito público tiene sus procesos, tiene sus procedimientos, tiene su propia burocracia administrativa. Ojo, que no es una mala palabra, burocracia, es la denominación correcta. La burocracia administrativa tiene su propio tiempo, ¿no? Entonces, para pasar de un nivel inicial a un nivel gestionado, mínimo, una institución pública se va a tomar por lo menos 3 años. Y si en 3 años yo voy a poder ya tener esa práctica, ojo, esto es de entre 3 y 5 en realidad, ¿ah? Y aquí muchos de los profesores expertos conocen esta realidad. Entre 3 y 5 años. Pero si yo estoy de un nivel inicial y acá el CDE no existe, lo dice el MEF, no lo digo yo, no existe, y en nivel definido solo como repositorio, que esa es la realidad del CDE. Yo no le llamo plataforma colaborativa, yo le llamo todavía en los proyectos que he visto, efectivamente un repositorio, ¿no? Este repositorio, y de ahí llegar a un nivel gestionado, ya puedo establecer un flujo, como dice la ISO 19650, y puedo empezar a gestionar a través de este flujo o de este CDE cuánto tiempo me va a tomar. Yo argumento, y es mi punto de vista, entre 3 a 5 años. ¿No es cierto? Pero claro, ahí viene la contradicción. ¿Qué nos dice la nueva ley de contrataciones? La nueva ley de contrataciones, el reglamento de la ley de contrataciones menciona, sí, ya voy a terminar. El reglamento de la ley de contrataciones menciona de que tiene que, y léalo, pueden utilizar el CDE. Entonces, esa es una contradicción que dejo ahí la pelota dando bote para comentarlo ya en el curso que me toca en este diplomado internacional. Bueno, se me acabó el tiempo, me he extendido un poquito, la disculpa de caso, me pidieron presentación y bueno, hice la presentación, ¿no? Así que gracias. Excelente. Bueno, como dijo el ponente, el tema de las normas, algunos lo toman como aburrido, pero ¿cuántos de ustedes que ya están en un ambiente BIM han debatido con su cliente el nivel de detalle que se necesita? Porque a veces te exigen una cosa y tú tienes que defender porque estas clases de otra, ¿no? Cuando ya su nivel de madurez es alto, van a ver que las normas lo van a tener bajo la manga, ¿no? Y eso es muy importante para su día a día. Bueno, adelante. Ahora va a entrar la tercera ponencia de tecnología en proyectos hospitalarios con Daniela Galvez. Sí, Por buenas favor, noches, adelante. André. Buenas noches con todos. A ver, voy a compartir pantalla. Y por favor, si me indicas si se me escucha bien, si se ve también bien la pantalla. Sí se ve bien. Ah, Adelante. ok. Muchas gracias. Bien, les doy a todos la bienvenida a este espacio donde vamos a explorar cómo las tecnologías emergentes están redefiniendo los estándares en la planificación, construcción y gestión de la infraestructura hospitalaria. Ya hemos visto un preámbulo tanto del marco normativo como también de la gestión en sí de un proyecto hospitalario, pero hoy más que hablar no solamente de esto, voy a hablar de software, pero más que hablar de tecnología, voy a hablar sobre los flujos de datos, sobre automatización inteligente, sobre las plataformas que permiten tomar decisiones más rápidas, certeras y sostenibles en proyectos hospitalarios. Vamos a ver cómo la integración de distintas herramientas, como por ejemplo algunos de ustedes estarán familiarizados con alguno de otro software, pero tal vez no todo el marco general, pueden ayudarnos a sacar, por ejemplo,
integrar desde nube de puntos hasta gemelos digitales, métricas de desempeño en tiempo real hasta inteligencia artificial podríamos utilizar en un proyecto hospitalario con un enfoque muy claro. ¿Cuál es el enfoque? Reducir incertidumbre y elevar el control de calidad de los proyectos hospitalarios. Me presento, mi nombre es Daniela Gálvez Ramírez y en esta sesión vamos a compartir no solamente estas herramientas, sino también ver algunos casos reales que vamos a abordar en el curso, los flujos de automatización y nuevas formas de trabajar colaborativamente en proyectos hospitalarios de alta exigencia. Bien, continuamos. Por ejemplo, en la imagen que veíamos en el fondo de la portada es un proyecto real. Es un proyecto, es el nuevo edificio de emergencia del Hospital número 10 de Shanghái. Es un hospital galardonado de nivel 3, construido en 2020, con más de 41.000 metros cuadrados y totalmente modelado con la metodología BIM y utilizando tecnología de vanguardia. Este caso real es específico y bastante particular porque utiliza una serie de tecnologías emergentes que van a ser precisamente tecnologías que vamos a abordar en el diplomado. Por ejemplo, vamos a ver desde el As-Built hospitalario con nube de puntos, con la plataforma Revisto, automatización de metrados y del modelamiento en hospitales. Por ejemplo, cómo generar dashboards en Power BI para el control hospitalario y para la toma de decisiones y generar KPIs o métricas. Inteligencia artificial aplicada a BIM tanto para la planificación como insights, como resultados, como asistentes virtuales que nos permiten tomar decisiones. El entorno común de datos, por ejemplo, el Autodesk Construction Cloud, el Trimble Connect, el Revisto, el Dalux, entre otros. Los Digital Twins o gemelos digitales. Autodesk Platform Services, que es algo nuevo, es algo bastante de vanguardia para innovaciones en hospitales y las secuencias constructivas 4D que son claves, por ejemplo, utilizando plataformas o herramientas como Synchro, como Unreal Engine o como Navisworks. Y finalmente, con una visualización inmersiva para que los stakeholders, los clientes, tengan noción del proyecto a ejecutar. Bien, con este preámbulo vamos a ver un flujo esquemático que he elaborado para este curso, que resume el seguimiento de todo un proyecto hospitalario con metodología BIM. Este es un flujo estándar bastante resumido, idealizado en cierta parte. Por eso es clave reconocer que si bien este flujo que empieza desde la planificación estratégica hacia el diseño conceptual y finalmente ingeniería de detalle, donde aquí se integran todas las disciplinas en un modelo interdisciplinario, para luego ir a la coordinación BIM que va en cada una de estas etapas, la documentación, metrados, planimetría y los reportes, para luego una planificación constructiva 4D, construcción digital y el control de la obra, y los modelos as-built que representan fielmente la visualización de un modelo tal como es ejecutado. Ahora, en este marco existen muchos cuellos de botellas que llevan o que tienden a tanto errores humanos como también a retrasos o el uso excesivo de recursos, tanto recursos humanos, recursos monetarios, materiales y de tiempo. Es ahí donde podemos nosotros, de acuerdo a nuestro criterio lógico, poder insertar estas herramientas como podría ser la inteligencia artificial para la planificación estratégica. Podríamos, por ejemplo, desde el diseño conceptual, hacer una visualización inmersiva, por ejemplo, de todo el entorno, del terreno a construir, para que tanto especialistas como los clientes, como las entidades tengan una noción de qué va a tratar el proyecto y cómo se va a ejecutar. Por ejemplo, cuando ya estemos en una ingeniería de detalle, podemos utilizar flujos de automatización en el caso del modelamiento. ¿Para qué? Para reducir tiempos, para reducir el error humano. También automatización en luego planimetría y metrados finalmente. Ahora, todo esto gestionándonos en una o administrando la información de un proyecto en un entorno común de datos como es el Autodesk Construction Cloud, el Revisto, el Dalux, entre otras plataformas. Ahora, es clave tener siempre una planificación o una secuencia 4D y es por eso que ahí utilizamos, algunos de ustedes utilizarán Navisworks, por ejemplo, para hacer no solamente los clashes o la detección de interferencias, también podríamos hacer secuencias constructivas 4D. Algunos utilizarán Synchro, que es mucho más avanzado y que permite conectarlo con otras herramientas como Unreal Engine, en el caso que queramos tener un entorno más realista del modelamiento BIM. Y siempre es importante que nuestros modelos nos permitan tomar decisiones, como a través de algo esquemático muy visual, que es bastante potente, como un dashboard en Power BI, que nos permite pues ver métricas claves o ver cómo va la obra o cómo estamos gestionando nosotros los recursos. Luego,
el modelo as-built, que ahora en los hospitales es bastante común, un as-built hospitalario, gestionándolo mediante una nube de puntos que pueda ser tomado y llevarlo luego a Revit con un escaneo láser. Ahora, todo esto, que tal vez son algunas tecnologías que ustedes conocen, algunos ya están familiarizados, trabajan en ellas, o tal vez es totalmente desconocido, vamos a abarcarlo, esos conceptos, y ver cómo optimizarlo y cómo utilizarlo dentro de nuestros flujos de procesos. Ahora les voy a compartir algunas imágenes bastante atractivas para que vean las potencialidades de cada una de estas tecnologías. Partimos, por ejemplo, del hospital real al modelo digital con la captura de las nubes de puntos en un modelo as-built. Ciertamente, una de las mayores brechas en proyectos hospitalarios es la distancia entre el modelo digital y la realidad física construida. Y cuando hablamos de hospitales, siendo establecimientos tan críticos y tan necesarios, cualquier desviación, ya sea milimétrica, puede comprometer instalaciones críticas, pueden comprometer flujos clínicos o incluso los procedimientos de mantenimiento. Por eso, capturar esas condiciones reales de cómo se está ejecutando el proyecto o cómo se ha ejecutado mediante una nube de puntos se ha convertido en un proceso y una tecnología esencial para el as-built hospitalario. Por ejemplo, mayormente se utilizan escáner láser terrestre o tal vez mediante un escaneo con dron, como el que se puede visualizar aquí. Acá voy a pasarlo aquí, vamos a ver algunas imágenes. Por ejemplo, este escaneo láser de una nube de puntos, verlo en recap y luego llevarlo a Revit para poder ver si realmente cómo se ha ejecutado el proyecto y poder adaptar ese modelamiento que se hizo en la etapa de preconstrucción para que ahora asemeje la configuración real del proyecto ejecutado. Ahora, también podríamos integrar imágenes 360. Por ejemplo, esta es una foto 360 que lo podemos tener subido en una plataforma para la administración de estas imágenes en los planos. Por ejemplo, en aquellas zonas que son más críticas como la sala SUSI o como algunos ambientes donde hay mayor densidad de instalaciones o mayor cantidad de instalaciones, podemos acompañarnos de una imagen 360. Ahora, siempre es importante una validación con medidas de campo. Por ejemplo, aquí tenemos un caso real de un proyecto hospitalario donde tenemos que integrar alguna validación con imágenes que se tomen en campo y luego tener un reporte de esas modificaciones que se han hecho a la hora de ejecutar. Y esto podemos integrarlo, vamos a ver algunas plataformas que nos van a ayudar para administrar esa información y para tenerla estructurado. Y que tanto especialistas como modeladores, como coordinadores, supervisores puedan ver las imágenes en sus ambientes respectivos. Esta plataforma se llama Fieldwire. Vamos a ver el manejo de esta plataforma en el diplomado. Ahora vemos también aquí en la mano derecha el modelo BIM con una nube de puntos. ¿Dentro de qué? Dentro de una plataforma que se llama Revisto. Ahora, tenemos en el siguiente slide, les presento, cuando hablamos de coordinación de modelos hospitalarios, especialmente as-built, la precisión ya no es negociable. Estamos ante proyectos con miles de elementos críticos, múltiples contratistas, modelos muy pesados de manejar y una altísima exigencia en trazabilidad. Aquí es donde Revisto se posiciona como una herramienta clave, no solamente como un visor 3D, sino como también un entorno de colaboración técnica que optimiza no solamente la coordinación, sino que podemos verificar y nos ayuda a entregar proyectos. En esta imagen vemos cómo Revisto opera en distintas etapas del proyecto, desde la creación, la distribución, el equipamiento, la verificación, si en el caso quieras expandir o el cierre de un proyecto. Les doy algunas métricas para que vean el impacto de esta plataforma en un proyecto hospitalario. Según las métricas de Revisto, esta plataforma, en un proyecto ahorró casi $1 millón en errores y reprocesos usando Revisto en un proyecto de 20 millones y la reducción del tiempo en coordinación pasó de 3.5 meses a 1.5 meses. Aquí les muestro algunas imágenes de la interfaz de Revisto donde podemos ver el modelo y aquí les doy algo que es bastante clave y bastante importante. Un modelo de un hospital, ¿cuánto puede llegar a pesar? ¿Cuántas disciplinas? ¿Cuántos modelos pueden ser? Por ejemplo, pueden haber más de 800 modelos en el caso que tengamos grandes dimensiones. Entonces, trabajarlo a través de otras plataformas como Autodesk Construction Cloud o trabajarlo desde el mismo Revit
Es imposible. Nos tardaría mucho en abrir un modelo y poder presentar ante la coordinación o ante la supervisión para, por ejemplo, gestionar interferencias. Lo que nos permite Revisto es reducir el peso, mejorar el rendimiento y también hacer más fácil la coordinación. Podemos aquí, por ejemplo, colocar issues, que son ciertos conflictos o incidencias que podamos ver, y colocar ese issue o relacionarlo con alguien que sea el responsable de levantar dicha interferencia, que puede ser una persona como también puede ser un contratista. Y tenemos ahí un flujo y una trazabilidad de cómo vamos atendiendo esas incidencias que hemos levantado y hemos detectado en los proyectos. Ahora, como les comentaba, podemos hacer la revisión de conflictos, una revisión de conflictos. Podemos tener también dashboards interactivos. Otra funcionalidad importante de Revisto es que nos permite superponer planos de ingeniería de detalle con el modelo BIM. ¿Esto qué nos permite? Nos permite poder ver la compatibilidad de la planimetría 2D con el modelo 3D y pues tiene múltiples beneficios para la coordinación. Y finalmente podemos nosotros elaborar reportes, instructivos, manuales, guías que nos permitan ver este proyecto en cada una de las etapas hasta finalmente la entrega. Bien, ahí no. Vamos a volver aquí a la presentación. Bien, como les comentaba, esta plataforma Revisto lo vamos a ver en el curso y ustedes también van a poder conseguir una certificación en esto. Ahora les voy a comentar algo muy importante, que es del error humano a la precisión automatizada mediante los metrados BIM en hospitales. Ahora, es muy importante atender a todos los entregables de un proyecto y los metrados es sumamente importante. Es el último, mayormente es el último entregable de un expediente técnico, pero es el entregable que se necesita mayor atención, en el sentido que debe reflejar la configuración de un proyecto y reflejar fielmente el diseño del proyecto para pasar a la etapa de ejecución. Ahora bien, es necesario, cuando hablamos del proceso de metrados, seguir con un flujo, y mayormente este flujo es un ciclo que no se cierra. ¿Por qué? Por cuanto hay mucha importancia del modelamiento BIM. El modelamiento o el modelo debe estar realmente bien configurado, bien estructurado. Cada modelo, cada elemento debe estar con las categorías correctas. La información debe ser exacta, tanto su información no geométrica como geométrica debe ser exacta, ni tener demasiada información, exceso de información, ni tener carencia de información, para posteriormente llevarlo a una etapa de metrados en donde nosotros extraemos esa información geométrica y no geométrica en tablas de planificación o en metrados de Excel. Y luego esto se lleva a una tercera y última etapa, que debería ser la última etapa, que es la corroboración. Podemos utilizar, por ejemplo, validar nuestros metrados del Revit o de cualquier otro software o tecnología BIM con un metrado manual y poder hacer la comparación entre si realmente lo que se ha metrado es lo que corresponde para dicha partida. Y cuando esto se cierra, pues podemos decir que el entregable está aprobado. Pero siempre hay problemas, siempre hay errores humanos, hay demasiadas modificaciones en cuanto al diseño y pues esto lleva a errores humanos que luego se reproducen en pues mayores tiempos o un entregable no alcanzado. Es por eso que ahí entra la parte de la automatización. ¿Podemos automatizar qué cosa? Tenemos muchas oportunidades de automatización. Por ejemplo, podemos utilizar algunos scripts tanto con Dynamo, con Revit, con Python, con C# o como Presto, que son plataformas que, por ejemplo, nos podrían ayudar para exportar metrados directamente a Excel, crear de forma masiva tablas para diferentes categorías, hacer auditoría BIM, que es tan importante para saber el estado y la calidad del proyecto, llenar los parámetros de forma masiva, pero con una correcta correspondencia, exportar tablas de despieces de acero para que pues, el constructor tenga mayor información del despiece del acero y para la posible fabricación o predimensionamiento, y exportar metrados con un formato de entrega. Todo esto es lo que podemos hacer con la automatización de metrados. Ahora, hemos visto metrados, pero también la automatización se aplica para el modelamiento BIM. Por ejemplo, nosotros podríamos utilizar, si ya tenemos conceptos de programación visual o no visual, podemos aplicarlo al modelado automático de encofrados,
el modelado automático de acero en elementos estructurales, el modelado automático de estructuras complejas, por ejemplo, estructuras metálicas, el modelamiento automático de instalaciones MEP, en el caso de los hospitales, es sumamente beneficioso por la cantidad de instalaciones y espacios reducidos que tenemos, y la colocación automática de equipamiento médico. ¿Qué más oportunidades encuentras? Les invito a colocar en el chat si es que ustedes encuentran dentro de los entornos hospitalarios mayores oportunidades de automatización, y ahí podemos compartir y hacer una retroalimentación de qué oportunidades ustedes han visto desde su experiencia. Ahora les quiero comentar algo bastante importante que es en torno a las aplicaciones claves de dashboards de Power BI más BIM en proyectos hospitalarios. Por ejemplo, aquí les presento cuatro ideas de cómo ustedes hacer su secuencia constructiva o seguimiento de avance de obra con dashboards de Power BI. Y esto pues tiene clara repercusión en la toma de decisiones de los principales agentes o de todos los involucrados. Por ejemplo, acá les presento un dashboard para el avance de obra y control de proyectos. Por ejemplo, este dashboard que nos permita saber la colocación tanto de acero como también cómo vamos en cuanto al llenado de concreto de las distintas partidas. Y tenemos métricas como por ejemplo el volumen de concreto, el peso del acero, o también los avances acumulados para cada mes y cómo vamos en general con todo el proyecto. Y eso pues nos da a grandes rasgos la idea de cómo vamos en la trazabilidad del proyecto. Ahora les doy aquí otro, por ejemplo, podemos tener otro dashboard en cuanto al seguimiento de los recursos que se están involucrados en el proyecto. Por ejemplo, hacer un seguimiento de cómo vamos en las especialidades, cómo va la especialidad de estructuras, la especialidad de arquitectura, cómo va cada responsable con las tareas y los entregables, un avance por fecha, avances por activos, por sectores, es lo que podemos extraer mediante un modelamiento BIM. Pero para extraer esto es importante que todo esté bien configurado en nuestro modelo, que tenga la calidad máxima para poder extraer información que sea cierta y que sea compatible con lo que se vaya a ejecutar. Ahora, otro reporte, que es el que mencionaba, por ejemplo, cómo vamos en metrados, cómo vamos en planimetría, son reportes que si bien son internos, nos ayudarían bastante para ver cómo vamos con la asignación de recursos. Ahora, otro reporte, que eso es un reporte ya para seguimiento a nivel de gerencia, podríamos, por ejemplo, nosotros tener un cronograma Gantt que se vincule con un modelo, con un Power BI, que salga de nuestro mismo MC Project, y luego lo vinculamos a Power BI y podemos tener un cronograma Gantt y poder extraer métricas claves como, por ejemplo, comparar lo previsto versus lo ejecutado, comparar montos previstos versus montos ejecutados, todo lo que nos permita tanto ver el alcance operativo como también de gerencia. Ahora, quiero que vean aquí que también podemos vincular el modelo BIM. Vamos a esperar ahí. Bien, ahí, por ejemplo, en esa parte del dashboard podemos ver que se hace ya un seguimiento, unas métricas mucho más de mayor alcance. Podríamos tener métricas como, por ejemplo, analizar la curva S, SPI, CPI, el valor ganado, el valor planificado, el AC o el actual cost, y poder tener el modelamiento, el modelo a la mano derecha, o bueno, ustedes pueden ver la distribución del dashboard y poder ver pues la integración entre un modelo 3D con unas métricas que lo obtenemos de planeamiento. Ahora, todo esto es bastante interesante. Bien, veamos. Ahora les quiero comentar brevemente sobre la inteligencia artificial. Y si estamos hablando de tecnologías, pues no podemos ignorar el creciente aporte que tienen las inteligencias artificiales o los modelos de lenguaje en torno al contexto BIM en entornos hospitalarios. Les voy a comentar algunos casos y también les voy a dar, posterior a esta charla, algunos links para que ustedes exploren algunos plugins o algunos desarrollos en cuanto a inteligencia artificial y modelamiento BIM. Por ejemplo, acá les comento de una iniciativa de Banrock. Es una inteligencia artificial para coordinación BIM en interferencias. Mediante un input que puede ser un modelo BIM, ya sea en Revit o en Tecla, permite, primero lo que hace es detecta las interferencias. Luego lo que hace es prioriza
o establece jerarquías en cuanto a prioridad de interferencia. Pero no solamente analiza la geometría, es decir, cruce entre geometrías, sino que analiza las categorías de esas geometrías. Por ejemplo, podría detectar que una interferencia de tipo dura, o sea, interferencia grave, podría ser el de una instalación MEP con un elemento estructural aportante como una viga o como una columna, y esto lo clasifica como de máxima prioridad. Luego, ¿qué hace? Evalúa inteligentemente las múltiples soluciones que podrían haber para poder solucionar esa interferencia y luego que exporta y revisa mediante reportes, mediante matrices, lo que podría generar es una aplicación automática de dichos ajustes, como vemos en la imagen. Detecta, por ejemplo, el cruce de una tubería con una bandeja, por ejemplo, para mecánicas, y lo que hace es el pase. Claro, esto pueden ustedes explorarlo. Está a su criterio saber si realmente lo aplican, ya que la inteligencia artificial, pues si bien es beneficiosa, no reemplaza el criterio que ustedes tengan para la solución de interferencias. Otros importantes hallazgos o novedades en cuanto a la plataforma Autodesk es el Autodesk SpaceMaker AI. Por ejemplo, en el caso de hospitales, los espacios tienen que ser correctamente distribuidos. Por ejemplo, un espacio que sea para una sala UCI examina en cuanto a la disposición, la ubicación, la iluminación o también el acceso o las circulaciones y pues detecta cuáles son los mejores lugares o las mejores ubicaciones para dichos ambientes. Esto tiene múltiples beneficios en cuanto a la planificación y a la colocación de ambientes. Lo mismo para el Autodesk Generative Design con inteligencia artificial, que explora automáticamente opciones de ubicación de ambientes y de espacios. Otros datos importantes en cuanto a inteligencia artificial es el Autodesk Construction EQ, que, bueno, no solamente monitorea la construcción, sino también nos da métricas claves de cómo vamos en el seguimiento de todo el proyecto. Si hemos alcanzado los hitos de entrega o si estamos ahorrando más tiempo, dinero, cómo vamos en general, pero esto se vincula con el Autodesk Construction Cloud. Otro buen plugin que también está disponible es de paga, pero tiene una versión free, que es en el caso del Auribus para Point Cloud. Esto, a diferencia de otros plugins, lo que nos permite es, como vemos ahí en las imágenes, si tenemos una nube de puntos, nos permite o identifica si esa nube de puntos hace referencia a una instalación, por ejemplo, una tubería, y nos permite aislar, lo que es realmente beneficioso si hacemos modelamiento a partir de una nube de puntos. Ahora vamos a ver el caso de las secuencias constructivas BIM 4D con Synchro con Unreal Engine. Como les comentaba, hay bastantes plataformas para hacer seguimientos o secuencias constructivas con la variable tiempo, como puede ser Navisworks, pero vamos a ver Synchro. Synchro para poder integrar tanto cronogramas, Gantt, como también modelos BIM o modelos 3D. Y a la vez que nosotros podemos conectar, vamos a dar ciertas pautas de cómo poder conectar Synchro con otras plataformas, como puede ser el motor de un juego, que es el Unreal Engine, que si bien es una plataforma de juegos, pero tiene una aplicación en cuanto al renderizado y a la visualización interactiva de un modelo BIM con un proyecto desarrollado en Synchro. Es algo muy interesante y les animo a que puedan ir explorándolo y es algo que vamos a tocar en el diplomado. Ahora, si ya ustedes han desarrollado todas las etapas de un proyecto, ya estamos en as-built y ya hemos entregado, no debería terminar ahí el ciclo de vida del proyecto. Sabemos que siguen otras etapas como operación y mantenimiento y en sí es hasta que termine el ciclo de vida del proyecto, el modelo BIM debe ser de utilidad. Por eso hay algunas plataformas como la Autodesk Platform Services, donde podemos visualizar el modelo BIM y gestionar los activos. Existen varios desarrollos de algunos profesionales que han invertido tiempo en hacer algunos desarrollos con Autodesk Platform Services, por ejemplo, para generar dashboards webs, por ejemplo, para poder hacer auditoría de modelos o hacer un seguimiento después de la entrega del proyecto. Les voy a pasar al final de la charla también un link para que vean todos esos desarrollos y poder tener tal vez alguno que otro idea de cómo podemos integrar la plataforma de Autodesk Construction Cloud con algunas ideas para desarrollos web. Ahora,
Si bien tuvo bastante alcance en la publicación que se hizo de BIM en China, ahora les traigo algo más también relacionado con BIM en China. Esto que ustedes ven y que se ve bastante interesante, bastante interactivo, es un dashboard web utilizando lo que les comentaba, el Autodesk Platform Services, pero en China, de un hospital. Esto no solamente es el modelo BIM, sino que también integra aquí datos clínicos, como por ejemplo ver el estado de las instalaciones, el estado de cada espacio y también datos clínicos en cuanto, por ejemplo, que se integran con sensores IoT para ver la calidad del aire, dióxido de carbono, o bueno, tiene tanta integración que puede establecer o integrar todo ello para hacer un potente dashboard que nos ayuda a ver alrededor de todo el ciclo de vida del proyecto cómo está el proyecto en sí. Y bueno, tiene paneles de monitoreo tanto 2D, 3D con métricas claves y pues es bastante interesante, bastante potente y se puede llegar a desarrollar. Esto, ahí les tengo una métrica, dice que soporta más de 100.000 elementos visuales para representar edificios, sistemas y equipos médicos con alta resolución, ligero y en tiempo real desde la web. Muy beneficioso. Y bien, quiero terminar con una última aplicación en cuanto a tecnologías emergentes, que es los recorridos virtuales o la visualización inmersiva en proyectos hospitalarios, que es mediante visualizaciones o experiencia interactiva. Si nosotros hemos generado ya el modelo BIM, nosotros podríamos luego generar recorridos virtuales utilizando algunas herramientas como Twinmotion o el mismo Unreal Engine para luego nosotros compartir estos renders o estas visualizaciones en dispositivos ya sea celulares, sea laptop, computadoras, para que todos los agentes, no solamente alguien que sea profesional, sino puede ser un administrador, puede ser alguien del área contable, etcétera, puedan ver el proyecto y puedan tener una idea general del proyecto. Y eso pues se podría integrar inclusive con dispositivos de VR como un MetaQuest. Y bien, quiero terminar esta parte de la charla comentándoles y coloco aquí una imagen que fue bastante viral, que es sobre una publicidad que realizó una empresa de empleos sobre la inteligencia artificial, pero en sí lo quiero llevar a la aplicación de todas las tecnologías. Si bien todas las tecnologías que acabo de mencionar son bastante interesantes, son bastante potentes y potencian en sí el flujo de procesos de un proyecto de inversión, en este caso de un proyecto hospitalario, pero no va a sustituir en ningún momento las cualidades o las capacidades que tiene un profesional del sector AS. Es por eso que nosotros utilizamos esa tecnología siempre con criterio lógico, con criterio técnico, sabiendo en qué momento aplicar esas tecnologías y cuáles son mejores, pero no para sustituir la capacidad de un profesional. Y aquí les dejo este espacio de reflexión para que puedan ustedes colocar qué les parece si las tecnologías están bien aplicarlas, siempre y cuando utilicemos el criterio respectivo. Bien, les agradezco este espacio y espero que haya sido interesante y que les haya dado más alcance de lo que vamos a tratar en el diplomado internacional. Gracias. Interesante. Bueno, por ahí vi unas imágenes de un proyecto donde también participé. El tema de la nube de puntos es muy innovador. Les recomiendo cuando ya llegan a un nivel de madurez bien alto, se van a dar cuenta que por más que los modelos te digan o te saquen planos, siempre van a haber variaciones, pero es por el factor humano, ¿no? Importante también, si alguien sabe algo de BDC, hablar con el tema de las personas, ¿no? Hay que también reforzar nuestras habilidades blandas y tratar de integrar a los equipos, ¿no? Bueno, ahora creo que vamos a dar pase a Jesús Cayo, el último ponente. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Buenas yo noches, creo que, Jesús. Si se te ve, creo que podemos comparte tu empezar, pantalla, por ¿no? favor. Muy bien. Bueno, buenas noches con todos. Inicialmente me gustaría dar una pequeña presentación acerca de
de quién les está hablando. Personalmente estoy volviendo un poco a la parte de edificación desde hace ya algún tiempo. Y pues yo soy ingeniero civil de profesión, tengo un máster en BIM Management en Infraestructura e Ingeniería Civil y soy especialista en BIM Management en Infraestructura Vial. Actualmente yo soy especialista BIM para la PMO de Vial 4 Amazonas y trabajo pues prácticamente asesorando también al Ministerio de Economía y Finanzas en lo que es la supervisión de algunos proyectos que ellos manejan. Y bueno, he tenido la suerte de ser especialista bien en la implementación del BIM en México, Colombia y Perú. Bueno, para no dilatar mucho el tiempo, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me, que me interesa que ustedes comprendan mucho, que es el poder saciar esa necesidad de la confusión que existe entre el nivel de información que requiere un modelo y el nivel de información que le damos al modelo. Y pues a mí me gusta mucho que las charlas, conferencias o las clases que dicte estén centradas a que podamos tener algo de algo que llevarnos y no solamente de quedarnos con una idea de que algo puede suceder o algo es bonito o algo queda etéreo, sino tangibilizarlo y ver y sacar alguna conclusión. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hablar un poco acerca del Loin porque es importante, definitivamente. Vamos a hablar también un poco acerca del BEP, cómo lo podemos utilizar como un aliado estratégico dentro de todo este proceso. Vamos a hablar un poco acerca de los errores comunes por la mala definición de este LOI y vamos a ver obviamente una conclusión en la que cómo podríamos definir un LOI adecuado. Esta parte quizás de la charla, de esta conferencia, está un poco más ligada ya a personas que quizás ya tengan un poquito más de conocimiento acerca del BIM, quizás inclusive algo más de experiencia y que seguramente a los que están introduciéndose recién en este mundo también les despertará cierta curiosidad. Muy bien, entonces los principios del BIM nos hablan que el BIM se basa en el uso de modelos de información digital a partir de los cuales nosotros podemos gestionar un proyecto en el ciclo de vida. Estos modelos definitivamente tienen que ser construidos a partir de un alcance, a partir de algo que nosotros vayamos a requerir dentro del proyecto. El pensar que un modelo es común y que prácticamente va a ser el mismo o va a tener los mismos alcances en todos los proyectos, en todas las disciplinas, es uno de los errores más comunes que se cometen. El pensar que nosotros solamente debemos basarnos en construir un modelo digital 3D como sea, también es uno de los errores más comunes que suceden. Y es que el BIM, en su propia definición, nos habla que al ser un conjunto de metodologías que nos permiten crear un modelo virtual para que a partir de este podamos gestionar un proyecto, nos habla de metodologías, no nos habla de una sola. No nos habla de la metodología, sino nos habla de un conjunto de metodologías. Y al referirse a un conjunto, pues nos habla que podemos hacer uso de algunas de estas que están quizás más relacionadas a las diferentes fases de un proyecto o a las propias tipologías. Y hablando de tipologías, pues nos encontramos justamente en los proyectos hospitalarios, que tienen también ciertas características que los diferencian de, por ejemplo, los proyectos residenciales tradicionales, los proyectos de colegios o inclusive los proyectos viales, los proyectos de infraestructura, etcétera. Es por ello que cada uno de estas tipologías de los proyectos tendrán algunos estándares, tendrán algunas metodologías que sean de mayor utilidad dentro de su aplicación al momento de utilizarla en la producción de la información o en la gestión de esa información. Y es así que llegamos al LOIN, que dentro de todo este BIM, basándonos ya en modelos, los cuales están compuestos por un conjunto de elementos, los cuales vienen a representar un elemento que va a ser construido, nosotros necesitamos representarlo virtualmente. Y esa representación está basada en algunos aspectos. Y dentro de esos aspectos vamos a encontrar que el LOIN, o el nivel de necesidad de información, por sus siglas en inglés,
Viene a ser la combinación estructurada de tres dimensiones claves para un elemento o sistema dentro de un modelo. ¿Y cuáles son estas tres? Son la geometría, la información y la documentación asociada. La geometría, definitivamente, nosotros estamos acostumbrados ya a hablar de esta y creemos que el LOI o el nivel de desarrollo o el famoso LOD está específicamente ligado a qué tanto detalle geométrico puede tener. Si bien es cierto, el detalle geométrico es beneficioso en muchos aspectos, no en todos va a ser algo que efectivamente requiramos o vayamos a necesitar, porque inclusive en algunos casos puede llegar a ser perjudicial. Asimismo, existe información que en muchos casos la conocen como información no gráfica, como el famoso LOI, y esta información es pues prácticamente información que va a ir al lado de esa información geométrica que va a convertir un modelo tridimensional tradicional en un modelo BIM. Esa información entonces será un plus que tenga nuestra información geométrica para que a través de esta nosotros podamos tener una mejor comprensión de los elementos a partir de los cuales vamos a utilizar y los cuales vienen representando a un elemento que se va a construir. Y además existe la documentación asociada, la cual es muy poco utilizada y, bueno, lamentablemente por mucho desconocimiento también es mal utilizada. Usualmente hablamos de catálogos, por ejemplo. Catálogos a partir de los cuales nosotros nos imaginamos que es el catálogo de la marca de un elemento, el cual nos permite saber cierta información. Pero no, no solamente es así. Existe información la cual ya existe y la cual pueda ser beneficiosa, por ejemplo, para la ejecución de un proyecto, la colocación de un tomógrafo, la colocación de ciertos elementos que van a componer un proyecto específicamente. Inclusive, el propio trabajo que se hace en campo para el vaciado o para la colocación, por ejemplo, de las estructuras sismorresistentes, de los disipadores sísmicos, etcétera, requieren de algunos manuales los cuales nos permitan entender o saber cómo va a ser el proceso constructivo. ¿Y cómo le podemos dar eso a un modelo? Hacemos un 4D a un nivel grandísimo en el que nos explique que se deben poner los pernos o el grouting nivelante se tiene que hacer de esta otra forma o se tienen que colocar mediante gatas o con grúas. No, no es necesario. Basta con tener el manual que tenga el fabricante y anexarlo a nuestro modelo. Y esa también es información. Esa también es documentación que va a ser de utilidad. Pero ¿será entonces importante poner de todo? ¿Será importante poner el catálogo de los inodoros a todos los inodoros que tengamos en el modelo? ¿Será importante poner el catálogo de las tuberías que vamos a utilizar? Pues no. En realidad, ahí es donde nosotros tenemos que tener la capacidad de poder evaluar qué tanta información vamos a requerir y qué tanta no, y cuál va a ser beneficiosa para nuestro modelo y cuál no. Es así que, dentro de ese análisis, en el OIN, nosotros tenemos que evaluar qué tanta información nosotros necesitamos. ¿Y cómo la evaluamos? La vamos a evaluar alineándola a satisfacer los objetivos relacionados para qué estamos haciendo ese modelo. Usualmente en los proyectos que son pequeños, en tamaño me refiero, bueno, que también estarían relacionados a pequeños en inversión y en todo ello, pero los proyectos pequeños no tienen mucha dificultad con respecto al espacio o a la cantidad de información, porque son pequeños. Estamos hablando de edificios multifamiliares usualmente, que son los que se muestran, que son pues proyectos bastante pequeños en tamaño y que obviamente no llegan a tener mucha información y es sencillo trabajar con los softwares de modelamiento, con los procesos de coordinación y todo ello. Pero cuando trabajamos con un proyecto un poco más grande, el cual en área tiene mucha más extensión y que tiene muchas más disciplinas y que tiene muchos más elementos dentro del propio modelo, pues ahí vamos a ver un poco el efecto que representa realmente tener mucha información. Y no solamente en el peso del archivo, sino también en la manipulación de la información, en el filtrado de la propia información, en la parametrización de esa información o inclusive en la propia gestión que se puede hacer a partir de los objetivos que estamos trazando dentro del modelo. Para proyectos que tienen ya un cierto tamaño, un cierto peso y que definitivamente ya tienen una cierta complejidad, será importante también el poder analizar qué tanta información le podemos dar, porque no siempre toda la información va a ser necesaria o va a ser
prudente o va a ser bueno incorporarla. Y es así que nosotros tenemos que comprender muy bien entonces a qué hace referencia ese LOI. Usualmente la terminología lo relaciona al LOD, al Level of Development, ¿no? Que es una instancia que ha sido dispuesta hace ya algún tiempo por el BIM Forum. A partir del BIM Forum han nacido algunos otros estándares, han nacido algunas otras terminologías y el propio BIM Forum ha permitido que esto pueda evolucionar y hemos llegado a tener esta definición que es el LOI, que actualmente para nuestra guía nacional se llama así, LOI. Y que seguramente ustedes en muchos proyectos han visto todavía que en los términos de referencia o en los contratos ponen LOD, ¿no? Se debe llegar a LOD tal. Y son los mismos que vienen y nos dicen, no, ya no se llama LOD, tenemos una guía nacional que es LOI. Entonces, como que se contradicen. Y bueno, eso está pasando mucho todavía. Las personas que hacen los TDRs como que no se enteran todavía que nosotros tenemos una guía nacional y que existen terminologías y todo ello. Al margen de todo eso, el LOIN, que significa nivel de información necesaria, es algo muy similar a lo que viene a ser el LOD, el Level of Development, ¿no? El nivel de desarrollo. Y ese nivel de desarrollo, pues obviamente va a involucrar a dos aspectos importantes, que es el LOD o el Level of Detail, el nivel de detalle geométrico, que representa exactamente qué tanto detalle va a tener la geometría de un elemento, y por otro lado, el LOI, que es el Level of Information, que será la información alfanumérico documental asociada al modelo, lo que va a permitir hacer esa evolución, ese cambio de un elemento 3D simple o tradicional a un elemento BIM. Bueno, permítanme borrar estas líneas que nuestro compañero está haciendo. Muy bien. Y entonces, una vez comprendiendo muy bien lo que viene a ser este LOI, este nivel de información gráfica, comprendemos que involucra un nivel de información geométrico, de detalle geométrico, y a un nivel de información no geométrico o alfanumérico, vamos a poder pasar a que existen una serie de estructuras a partir de las cuales se ha clasificado estos niveles, tanto el nivel de detalle geométrico como el nivel de información. Para el caso de la guía nacional, tenemos el LOD 1, LOD 2, LOD 3, LOD 4 y LOD 5, que hacen referencia al nivel de detalle geométrico, con algunos ejemplos que nos pone la propia guía, y tenemos el LOI 1, 2, 3, 4 y 5, los cuales hacen referencia a la información no gráfica, a la información alfanumérico documental asociada. Y también nos dan algunos ejemplos. Esto se diferencia principalmente de lo que nosotros comúnmente vemos del BIM Forum. En el BIM Forum, ¿qué veíamos? Veíamos el lot 100, 200, 300, 350 y 400, ¿verdad? Y eso lo repetíamos porque lo repetíamos, porque no sabíamos ni siquiera quién había sido los que habían dispuesto que sea 100, 200 o 300. No sabemos que también existe una guía en Nueva Zelanda, la cual está muy alineada a ello, y que también nos habla de un lot 100, 200, 300, 400, 500, 600 y 700. No sabemos que existe en España una regulación diferente. No sabemos que existen otras guías nacionales que también están trabajando con unos estándares diferentes. Entonces, ¿esto qué hace? Esto hace que quizás esa idea que nosotros tenemos, que vemos en las publicaciones de LinkedIn o vemos en los estados de WhatsApp, que nos hablan de un lot 100, los 200, los 300, necesariamente no es quizás la misma a la que nosotros debemos trabajar en nuestro país, en nuestra normativa, bajo la Guía Nacional BIM Perú. Y es importante que nosotros la conozcamos. ¿Por qué? Porque en estos años que vengo trabajando, asesorando a varios proyectos, me he dado con la mala sorpresa que hay muchos profesionales que hasta ahora siguen mencionando a los 100, 200, 300, 350 y hacen referencia a la Guía Nacional, cuando realmente no es así. No están alineadas, no son lo mismo y tenemos que obviamente hablar en base a lo que nosotros tenemos como regulación en nuestro país. Es por ello que estos LOI son importantes que nosotros los vayamos a comprender. No son algo exactamente igual al LOT 100, 200, 300. Yo los invito a que puedan revisar, leer un poco esta guía nacional, que bueno, ahí nos da algunos detallitos que sirven para tener una idea, pero que se ven con mucha mayor claridad cuando nosotros vemos algunos ejemplos. Ahora, existen algunos mitos que nos dicen que el LOD o el LOIN debe ser único
y que no puede disgregarse en un LOD con una categorización y un LOI de otra categoría. Efectivamente, eso va a depender mucho de los alcances de cada uno de los proyectos, de la tipología, de muchos aspectos en realidad, y definitivamente el que se encarga de poder definir eso será pues el especialista BIM que vaya a elaborar el plan de ejecución que responde a un documento más grande, que son los requisitos bajo los cuales nosotros tenemos que llegar al cumplimiento del proyecto. Y en muchos casos, pues esto se conserva, es decir, el LOF y el LOI son lo mismo, pero hay algunos casos específicos donde no sucede eso, que son, como les digo, casos específicos. Asimismo, se confunde mucho el LOD o el LOI con la información que puede ser de utilidad dentro de un software. Y eso me ha pasado en algunos casos, donde nosotros vemos en esta lámina, por ejemplo, dos inodoros. Aparentemente son parecidos. Ambos geométricamente tienen un nivel de detalle definido. Si ahora hago una encuesta y les pongo a decir cuál es cuál, pues seguramente todos dirán un número y tendrán mucha razón. ¿Por qué? Porque cada uno va a sustentar cuál es esa idea. Uno va a decir, para mí este es Love 3, y el otro va a decir, para mí es Love 4, y el otro dirá, para mí es Love 5. Y cada uno seguramente podrá dar alguna tesis, podrá dar algún concepto y seguramente podrá sustentarlo. Pero también sucede que hay casos en los que nuestros modelos necesitan algo más de información, pero no es solamente información geométrica o información de data, sino es información que permita que el modelo pueda funcionar dentro de un sistema. ¿Y por qué hago hincapié en esto? ¿O por qué le doy mucha atención a esto? Porque cuando nosotros realizamos modelos específicamente de las disciplinas MEP, y queremos trabajar, por ejemplo, a un nivel un poco más alto, en el que, por ejemplo, hagamos uso de usos BIM relacionados al diseño, seguramente necesitaremos que estos elementos, que estas familias, llamadas específicamente así para el Revit, deban tener cierta información. Y esa información deba servir no solamente para una representación del elemento, sino deban servir dentro del contexto del modelo. No deban servir solo como un elemento visual o como un elemento que pueda aportar información, sino deban servir como un elemento que tenga un comportamiento dentro de un sistema. Y ese comportamiento dentro del sistema permitirá que se puedan desarrollar cálculos, permitirá que podamos utilizarlo para los diseños y que definitivamente también pueda componerse a su vez de ciertos parámetros que le permitan ser de utilidad para otros usos BIM. Entonces nosotros, dentro de lo que son proyectos hospitalarios, tenemos que comprender muy bien que dependiendo de los alcances a los cuales estamos expuestos dentro del proyecto, vamos a tener que definir no solamente la información necesaria geométrica o de información, sino que también los componentes que deben disponer estos elementos para que sirvan. Y es así que también vemos dos elementos. A veces nosotros nos vamos mucho por lo que nos dice la apariencia, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos dos sumideros. El de la izquierda definitivamente es un elemento mucho más sencillo y el de la derecha definitivamente tiene pues un nivel de detalle geométrico mayor. Es decir, se le ve mucho mejor, nos da una mejor idea. Si yo les pregunto sin darles o sin decirles que es un sumidero, muchos me decían o me podrían haber dicho que el modelo de la izquierda es un pan o es cualquier otro elemento. Y no les faltaba razón. Pero el de la derecha definitivamente sí, ¿no? Ya es un sumidero, tiene mucha mayor apariencia y obviamente nos da a entender de que el nivel de detalle geométrico es mayor. Perfecto. Pero esto tiene una implicancia importante dentro de un modelo. La verdad es que no. ¿Por qué? Porque para nosotros, dentro de un modelo, también nos debe interesar lo que representa. Y a veces ese componente nosotros no le damos atención. ¿Por qué? Porque nosotros nos centramos más en que una columna o un muro o este otro elemento, pero no nos, no le damos la atención del caso a los elementos que puedan tener una utilidad dentro de otros usos BIM, que por ejemplo es la elaboración de la documentación, que son los planos. A nosotros, cuando producimos un modelo BIM, el modelo BIM puede servir para muchos aspectos dentro del proyecto. Dentro de ellos, seguramente el más importante y por el que se vende mucho el BIM es la detección de interferencias, que se habla mucho de la detección de interferencias, ¿no?
Esa detección de interferencias se puede lograr gracias a que son elementos tridimensionales y mediante un principio físico, que es el que dos elementos no pueden ocupar el mismo espacio, pues puede determinar un software, a partir de ciertos métodos cuantitativos, una interferencia. Esa interferencia nosotros la podemos detectar gracias a que los elementos representan exactamente las dimensiones que tienen cuando se van a construir. Pero ¿qué pasa con los usos BIM, por ejemplo, de los planos, de la elaboración de la documentación? ¿De qué nos sirve tener un sumidero que sea exactamente igual, como lo es en la vida real, como lo es el que vamos a instalar en obra, si en el plano no me refleja la simbología que estamos acostumbrados a ver en los planos? ¿De qué nos sirve? De nada. Porque tú en el plano no vas a ver un sumidero bajo la imagen real. Tú vas a ver gracias a una simbología, a una representación gráfica. Y eso no solo sucede con un sumidero, sucede con las válvulas, llaves y muchos elementos, especialmente de la disciplina MEP. Y eso no le prestan mucha atención. Y es por eso que muchos proyectos en 3D son hermosos, bonitos, pero en 2D no sirven. Y bueno, eso también está muy relacionado al OIM, porque nos olvidamos de que esos elementos también deben tener una representación y deben ser útiles. Y ahora solamente hablando de planos, ¿qué pasa con los metrados? Hablar de metrados es todo una... Nos podemos quedar horas y horas hablando de metrados, porque efectivamente hacer un proyecto para metrados no es solamente hablarlo, no es solamente decir, uy, Presto, COSID, Arquímedes, o S10, o el que quiera. ¿No? Es darle la información a los elementos que van a ser las familias, que van a ser estos componentes, para que puedan devolvernos la información que necesitamos. ¿En qué? En las unidades que vayamos a requerir, como esté estructurada la estructura del presupuesto. Si la estructura del presupuesto nos dice que, por ejemplo, las ventanas deben estar en metros cuadrados, pues el modelo debe de tener la configuración para que esas ventanas nos respondan en metros cuadrados. Si nos dice que las ventanas se van a medir por unidad, tienen que tener la capacidad de poder brindar ese recuento. Y así todos los elementos. Y eso también a veces nos olvidamos. Lo dejamos de lado, porque nos olvidamos los alcances. Y ahí viene un poco esa situación. Entonces, el BEP será nuestro aliado estratégico porque obviamente el BEP es el documento en el cual nosotros definimos exactamente cuál va a ser ese proceso de implementación del BIM en el proyecto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que muchos hacen? Ahora se ha puesto de moda ser especialista BIM. Ustedes buscan en LinkedIn y van a encontrar miles de personas así. ¿Y qué hacen los especialistas BIM de ahora? Tienen un solo web y ese web lo replican para todo. Total, son hospitales. Y hice un hospital tipo X, ahora me toca un tipo Y, lo voy a hacer igual. Tengo o ya hice una trocha carrozable y ahora me toca hacer un puente, lo voy a hacer igual. Ah, no, hice un puente y ahora me toca hacer un hospital, voy a usar el mismo web. Y eso pasa. Y lamentablemente, este tiempo que he estado viendo la supervisión de algunos proyectos en BIM, me ha tocado ver muchos casos así. Entonces, se los digo con algo de experiencia en el caso. El BEP es un documento que definitivamente debe de basarse en la respuesta a un documento que forma parte de la adjudicación de un proceso de licitación, que es el EIR. Y este EIR definitivamente establece cuáles van a ser las reglas del juego respecto al BIM, específicamente qué es lo que se requiere. De eso también podríamos hablar horas. Y obviamente el BEP responde a esos requerimientos. Entonces, nuestro BEP tiene que tener esa solidez para que nosotros podamos definir exactamente los elementos que vamos a modelar y el nivel de detalle que van a tener esos elementos. Obviamente el BEP está alineado a los usos BIM, dentro de los cuales, como les digo, vamos a tener que trazar muy bien. Primero, ¿qué es lo que nos pide el proyecto? Nos pide X, Y, Z, hay que alinearlo a ello. Hay proyectos en los que ya te pide los usos BIM específicos que debas de cumplir.
perfecto, ya te facilitan el trabajo. Los LOIN, por la fase, si es que el proyecto tiene fases, por los entregables, si el proyecto tiene entregables, diferenciados o divididos, dependiendo de la tipología y de la modalidad contractual. Los cronogramas de entregables, que también tienen una implicancia dentro del tiempo del desarrollo del modelo, y tener los alcances claros. El cronograma de entregables, aunque ustedes no lo crean, cuando tú tienes un tiempo, un plazo, un horizonte muy corto, tú no puedes darle mucho detalle a un modelo. No puedes. Ese es uno de los errores que también pasa muy seguido. Que tenemos todo mapeado y lo hacemos todo de la misma forma. Y que cuando nos enfrentamos a una situación diferente, pues nos morimos. ¿Por qué? Porque definitivamente no hemos previsto eso. Y obviamente los alcances, ¿no? Y aquí hay una frase bien interesante. El BEP evita la improvisación. Pues tenemos que evitarlo de alguna forma. Entonces el BEP es nuestro aliado. Hace unos meses tuve la suerte de dar una conferencia en México y bueno, a partir de esa conferencia, dos participantes de la conferencia me pidieron que amablemente pueda asesorarlos en una investigación de maestría que estaban desarrollando para la Universidad Autónoma de México. Y bueno, colaboré con ellos en la investigación que ellos hacían. Y dentro de esa investigación resultamos, y digo resultamos porque no me voy a atribuir todo el crédito a mí, resultamos creando un síndrome que se llama el síndrome del loinflación, que obviamente el loin hace referencia al nivel de información necesaria y de la inflación a que obviamente inflamos, en muchos casos, el, el componente del modelo, la información que tiene un modelo, y hacemos de más. Entonces, en esta investigación, ellos venían demostrando en alrededor de 40 proyectos inmobiliarios cómo es que el modelamiento tiene un tiempo mayor al que se desarrolla, por ejemplo, los entregables en un proyecto bajo una metodología tradicional, pero que ese tiempo se compensa en todas las interferencias que se pueden resolver y en todos los procesos de gestión que son beneficiosos dentro de la siguiente fase, que es la ejecución usualmente. Y bueno, ellos tienen un resultado bien interesante que seguramente en alguna otra charla se los puedo comentar. Pero yo me quedo con este síndrome de la inflación, que es lo que hemos dispuesto en ese momento, ¿no? Y que muchas veces los proyectos sufren de esa lo inflación, que es que hacen que los modelos tengan demasiado detalle cuando realmente no requieren todo ese detalle. Como les digo, tenemos a veces en la cabeza esa idea de mientras más detalle geométrico tenga el modelo es mejor. Mientras se vean los pernos de la puerta, perfecto. Pero eso no es necesario. No lo es. Y lamentablemente pasa que las personas que toman las decisiones no tienen esa idea clara. ¿Y qué hacen? Mandan a que los modeladores desarrollen mayor modelamiento en mayor tiempo y eso no es beneficioso para el proyecto. Y eso forma parte de los errores comunes de esa mala definición. Entonces, la mala definición, o los errores, perdón, están relacionados a estos aspectos que, bueno, yo en mi experiencia ya he podido determinar. Y son, por ejemplo, la mala definición de los documentos de gestión. A veces, ¿qué pasa? A veces estos especialistas BIM, ¿no? De LinkedIn, yo los llamo así, los especialistas BIM de LinkedIn, elaboran documentos de gestión que no tienen ni pies ni cabeza, que no saben qué pedir realmente, ¿no? Y sucede lo que sucede hasta ahora. El cliente lo quiere con BIM. ¿Pero qué quiere? Quiere todo y lo quiere con BIM. No sabe qué quiere el cliente, pero lo quiere en BIM. ¿Y qué pasa? A veces pide de más, pide cosas que realmente no son necesarias, no son útiles dentro del desarrollo de la metodología, dentro de los procesos de gestión, modelamiento, etcétera. A veces nosotros nos llenamos la cabeza y decimos, uy, no, mientras más pidamos es mejor. Pidamos Presto, pidamos Arquímedes, pidamos S10, pidamos todo, pidamos esto, y necesitamos hacer un modelo 4D a detalle, que lo hagan modelando al día. Son cosas que quizás en muchos casos son innecesarias. Entonces, obviamente también muchos de los errores parten de esa parte, del requerimiento del cliente. Y pues, lamentablemente me ha tocado ver casos muy críticos. También hay la deficiente comprensión de los alcances del proyecto. ¿Qué pasa? A veces hacemos la típica, agarramos los términos de referencia
y nos damos cuenta que lo que nos están pidiendo, uy, esto se parece al proyecto que hice hace 10 años. Ah, perfecto, lo hago igual. Y agarro mi BEP de hace 10 años y lo planto, lo plancho, ¿no? Como es la terminología que se utiliza aquí en Perú. Planchamos el BEP. Lo planchamos, ponemos lo mismo porque el BEP no es nada. Yo soy especialista BIM y como especialista BIM, ¿no? He visto mis conferencias, ahora lo hago. Y eso también es una falla grave. La deficiente comprensión de los usos BIM. Existen usos BIM que nosotros no comprendemos exactamente a qué es en referencia y pues definitivamente también nos falla, ¿no? El síndrome de la inflación, que creo que ya lo hemos visto, y bueno, las inconsistencias entre disciplinas, que definitivamente también tiene mucho que ver con ello, y el deficiente uso de las herramientas, porque pues no comprendemos muy bien cómo funcionan todas estas. Entonces, ya para terminar y cerrar, ¿cómo definimos un login adecuado? Pues simplemente quitamos toda la parte negativa, haciendo una definición adecuada de los documentos de gestión, comprendiendo de forma adecuada los alcances del proyecto, teniendo una mejor comprensión de los usos BIM, haciendo una mejor comunicación de los alcances, integrando el equipo de modelamiento y obviamente haciendo un adecuado uso de estas herramientas. Yo sé que esto quizás es un poco sencillo de decirlo. Me gustaría desarrollarlo con mucho mayor detalle, con algunas experiencias, comentarles algunos casos, pero seguramente será para una próxima oportunidad. Y bueno, con esto ha sido mi participación por el día de hoy. Y bueno, no sé si van a dar tiempo para preguntas o cuál va a ser el procedimiento. Muchas gracias.